Cuando mi hermana Rachel mencionó que Eric necesitaba un descanso del incesante estrés de la universidad, no dudé en invitarle a quedarse con nosotros. Parecía lo más natural. Nuestra casa siempre había sido un refugio para los demás, un lugar donde la gente podía venir a reagruparse y recargar las pilas. Pero si soy sincera, no se trataba solo de ofrecer a Eric un refugio seguro. Durante años, esta casa se ha sentido más como una prisión silenciosa que como un santuario, sus paredes resonando con rutinas tan familiares que se han vuelto sofocantes. El silencio entre Mark y yo se alargaba cada día, cargado de palabras no dichas y tensiones no resueltas. Invitar a Eric fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada a cal y canto. Me dije a mí misma que era algo práctico, incluso altruista. Eric se tomaría un descanso muy necesario lejos del caos de la vida universitaria. A Mark le gustaría tener a otra persona cerca. Siempre le había gustado la energía de Eric, su encanto despreocupado. Y en cuanto a mí, bueno, pensé que tener a Eric aquí devolvería algo de vitalidad a estas paredes estancadas. Su presencia podría sacudir la monotonía que se había asentado sobre nuestras vidas como el polvo sobre muebles olvidados. Lo que no había previsto y lo que no podía haber previsto era lo profundamente que me afectaría la llegada de Eric. Desde el momento en que entró por la puerta, algo cambió. Había una chispa en sus ojos, un tipo de confianza que no existía cuando era más joven. Ya no era el adolescente desgarbado que asaltaba la nevera o se tiraba en el sofá a ver dibujos animados. Este Eric era más alto, más ancho de hombros, su voz era más grave pero cálida, y su risa llenaba espacios que yo no sabía que estaban vacíos. Viéndole moverse por la casa, desempaquetando sus cosas con despreocupada eficiencia, sentí que algo desconocido se agitaba en mi interior. Al principio fue sutil y se me aceleró el pulso cuando me sonrió, fui consciente de su proximidad, pero innegable. Aquella primera noche, durante la cena, mientras nos sentábamos a la mesa a reírnos de viejas historias familiares, me sorprendí a mí misma lanzándole miradas furtivas. Su forma de relacionarse con todo el mundo era fácil, una madurez que le hacía parecer mayor de sus 20 años. Sin embargo, bajo ese exterior pulido, percibí una vulnerabilidad, una cualidad de búsqueda que resonó profundamente en mí. Cuando se volvió para hacerme una pregunta y su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me tomó por sorpresa, sentí una sacudida de emoción que no había experimentado en años. Deseo. Anhelo. Un anhelo por algo que me había convencido de que ya no necesitaba, ni merecía. No se suponía que fuera así. Eric era de la familia, prácticamente un hijo para mí. Pero los sentimientos que afloraban a la superficie eran imposibles de ignorar. No nacían de la obligación ni de la costumbre, eran crudos, viscerales y totalmente inesperados. A medida que avanzaba la velada y la conversación derivaba hacia cómodos silencios, me preguntaba qué tenía Eric que despertaba en mí tales emociones. ¿Era simplemente la novedad de tener a alguien nuevo en casa? ¿O era algo más profundo, algo que no estaba preparada para nombrar? Cuando recogimos los platos y nos dimos las buenas noches, tenía una cosa clara: invitar a Eric a quedarse lo había cambiado todo. Lo quisiera o no, su presencia había despertado partes de mí que creía enterradas para siempre. Aquella noche, tumbada en la cama, escuchando el leve zumbido de la casa a mi alrededor, no pude evitar preguntarme a dónde me llevaría esta nueva conexión y si tendría fuerzas para resistirme a ella. Al principio, todo parecía normal, o al menos todo lo normal que podía ser con Eric bajo nuestro techo. Los días transcurrían a un ritmo casi reconfortante, cocinábamos juntos, su risa fácil llenaba la cocina mientras bromeaba sobre mis anticuadas recetas, nos quedábamos hasta tarde viendo documentales, debatiendo teorías y compartiendo opiniones mucho después de que Mark se hubiera ido a la cama, y pasábamos horas rememorando viejas historias familiares. Cada recuerdo nos acercaba a una intimidad tácita para la que yo no estaba preparada. A primera vista, era algo inofensivo, incluso dulce, un sobrino estrechando lazos con su tía a través de una historia compartida. Pero bajo ese barniz de familiaridad, algo más empezó a agitarse. Hubo momentos y pequeñas miradas fugaces en la mesa de la cocina o roces accidentales de manos al fregar los platos que me dejaron sin aliento. No eran interacciones corrientes. Tenían peso, una intensidad silenciosa que se prolongaba más de lo debido. Una noche, durante la cena, Eric se reclinó en su silla y sus ojos se cruzaron con los míos cuando dudé a mitad de frase. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja,
inclinando ligeramente la cabeza. Su voz era cálida, preocupada, pero había algo más acechando bajo la superficie, una conciencia que hizo que se me acelerara el pulso. Asentí rápidamente, forzando una sonrisa. Solo pensaba, dije, aunque mi mente se apresuró a encontrar de nuevo su equilibrio. Eric no solo era encantador, sino también observador, mucho más que cualquier otra persona en mi vida. Se fijaba en cosas de mí que nadie más hacía, la forma en que dudaba antes de responder a ciertas preguntas, la leve tristeza que se escondía tras mi sonrisa cuando hablaba del pasado. Era como si viera a través de la máscara que había llevado durante décadas, descubriendo capas que ni siquiera me había dado cuenta de que seguían intactas. Una noche, mientras estábamos sentados uno al lado del otro en el sofá hojeando álbumes de fotos, se detuvo en una foto mía de hacía años y mi cara se iluminó con una alegría que apenas recordaba haber sentido. ¿Qué pasó con esta versión de ti?, me preguntó en voz baja, con mirada firme y escrutadora. Me quedé paralizada, sorprendida por la pregunta y por la ternura de su tono. La vida me pasó, respondí, disimulando con una carcajada, pero las palabras me parecieron huecas incluso a mí. Y luego estaban los silencios. No eran incómodos, exactamente, pero estaban cargados de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En esos momentos de silencio, me volvía hiperconsciente de su presencia, el sonido de su risa resonando por toda la casa, la calidez de su mirada clavada en mí cuando creía que no estaba mirando. Me aterrorizaba. Esto no debía ocurrir. Era de la familia, prácticamente un hijo para mí. Sin embargo, los límites entre el afecto familiar y algo más profundo empezaron a difuminarse, dejándome desorientada e inquieta. Una noche, mientras estábamos hombro con hombro en el fregadero lavando los platos, Eric cogió una toalla para secarse las manos y su brazo rozó el mío. El contacto fue breve, accidental, pero me produjo una sacudida que no pude ignorar. Me di la vuelta, fingiendo concentrarme en fregar una mancha persistente en un plato, pero el corazón me latía con fuerza en el pecho. Gracias por dejar que me quede, dijo Eric de repente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, sincera, pero tenía un trasfondo de algo que no podía identificar. Por supuesto, respondí, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Me alegro de tenerte por aquí. Pero cuando las palabras salieron de mis labios, supe que no eran del todo ciertas, ya no. Tener a Eric aquí no era solo agradable. Era complicado, confuso y dolorosamente íntimo en formas que no podía explicar. Y lo peor era que no sabía cómo detenerlo, o si siquiera quería hacerlo. Una noche, después de que Mark se acostara temprano en su ritual habitual de retirarse a la tranquila bruma del sueño, me encontré sentada junto a Eric en el sofá. La habitación estaba en penumbra, bañada por el suave resplandor de una vieja película en blanco y negro que parpadeaba en la pantalla. No la habíamos elegido por su argumento, sino más bien por la comodidad que ofrecía, un ritmo familiar de diálogos y música que llenaba el silencio sin exigirnos demasiado. Sin embargo, cuando pasaron los créditos y el zumbido estático del televisor sustituyó a la escena final, ninguno de los dos se movió. El aire entre nosotros se sentía pesado, cargado de algo no dicho. Pude oír el leve crujido de la tela cuando Eric se movió ligeramente, su presencia de repente más pronunciada que antes. Se me aceleró el corazón, aunque traté de convencerme de que solo eran los restos de la tensión de la película que permanecían en mi pecho. «Has cambiado», dijo Eric de repente, rompiendo la quietud. Su voz era grave, pensativa, pero tenía un peso que me hizo volverme para mirarle. «Cambiado», repetí, sorprendida por su observación. «¿En qué sentido?», dudó, con la mirada fija en la mía. «No en el mal sentido. Solo, diferente». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Más real, quizá. Como si por fin te permitiera sentir de nuevo». Su sinceridad tocó una fibra sensible en lo más profundo de mí, dejándome momentáneamente sin habla. Nadie, ni siquiera Mark, se había dado cuenta de los sutiles cambios en mi comportamiento a lo largo de los años, de cómo había enterrado partes de mí misma bajo capas de rutina y obligación. Y aquí estaba Eric, viéndolo todo con una facilidad que me desconcertaba y me intrigaba a la vez. «No sé qué decir a eso», admití en voz baja, apenas por encima de un susurro.
Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, se inclinó hacia mí y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Tú también lo sientes?, preguntó, con un tono tentativo pero firme. Mi pulso se aceleró y cada latido resonó con fuerza en mis oídos. Era territorio peligroso, una línea que no debíamos cruzar. Tendría que haberle parado. Debería haberme levantado, alejado o dicho algo, lo que fuera, para calmar el momento. Pero en lugar de eso, me quedé paralizada, incapaz de apartar mi mirada de la suya. Y entonces me besó. Fue suave, casi vacilante, un roce fugaz de sus labios contra los míos que me produjo escalofríos. En ese instante, todo lo demás se desvaneció, el sonido lejano de los ronquidos de Mark desde la otra habitación, el débil zumbido de la televisión, el peso de la vida que había construido en torno al deber y las expectativas. Lo único que quedaba era esto, el calor de la mano de Eric rozando la mía, la suave presión de su boca moviéndose contra la mía. Estaba mal. Muy mal. Era de la familia, prácticamente un hijo para mí. Todos mis pensamientos racionales me gritaban que retrocediera, que pusiera fin a esto antes de que se descontrolara aún más. Pero en ese momento, nada de eso importaba. El beso me pareció natural, incluso inevitable, como si una fuerza invisible hubiera estado tirando de nosotros todo el tiempo. Cuando por fin nos separamos, la realidad de lo que acababa de ocurrir se abatió sobre mí como una ola. La culpa me roía los bordes de la mente, aguda e implacable. Sin embargo, debajo de ella había algo más, una chispa de añoranza que no podía ignorar, un recordatorio de cuánto tiempo había pasado desde que me permití sentir de verdad. Eric me miró, con una expresión mezcla de vulnerabilidad y determinación. Lo siento, murmuró, aunque no había arrepentimiento en su voz. No pude evitarlo. Después, la culpa me consumió como un incendio que no pude contener. ¿Qué había hecho? La pregunta se repetía sin cesar en mi mente, cada vez más pesada que la anterior. Eric era mi sobrino, prácticamente un hijo para mí. ¿Cómo había podido permitirlo? No solo estaba mal, sino que lo sentía como una traición a todo lo que creía de mí misma. Siempre me había enorgullecido de ser sensata, con los pies en la tierra, alguien que mantenía los límites por muy tentador que fuera cruzarlos. Sin embargo, aquí estaba, sentada entre los escombros de mis propias decisiones, contemplando el abismo entre lo que creía que era y en lo que me había convertido. Pero junto a la culpa había algo más, un anhelo que se negaba a ser ignorado. ¿Era amor? ¿Soledad? ¿O simplemente la emoción de volver a sentirme viva después de tantos años de insensibilidad? Durante mucho tiempo, me había convencido a mí misma de que la pasión era algo reservado a los jóvenes, a los que aún eran lo bastante tontos como para perseguir fugaces momentos de conexión. Pero Eric había despertado algo en mí, algo crudo e innegable. Cada mirada, cada roce accidental de su mano con la mía, cada palabra que pronunciaba, todo perduraba, arrastrándome hacia un lugar en el que no sabía cómo navegar. Eric, en cambio, parecía imperturbable. Se sentó frente a mí, tranquilo y sereno, como si lo que habíamos compartido no fuera más que un momento normal entre dos personas. No podemos decírselo a nadie, dijo con naturalidad, con voz firme a pesar del peso de sus palabras. Pero no me arrepiento. Su seguridad en sí mismo me hizo sentir más confusa. ¿Cómo podía estar tan seguro cuando yo me ahogaba en la duda? ¿Cómo podía estar ahí sentado, mirándome con esos ojos penetrantes, y actuar como si nada de esto lo estuviera destrozando por dentro como a mí? Una parte de mí quería sacudirlo, exigirle respuestas, preguntarle cómo podía mirarme de la misma manera ahora, sabiendo lo que habíamos hecho. Pero otra parte de mí envidiaba su seguridad, su capacidad para afrontar la verdad sin inmutarse. ¿No te sientes culpable?, pregunté finalmente, con la voz temblorosa. ¿Ni siquiera un poco? Vaciló y su expresión se suavizó. Claro que sí, admitió. Pero la culpa no cambia nada. Y no hace que lo que siento por ti sea menos real. Su sinceridad me cogió desprevenida, dejándome momentáneamente sin habla. ¿Qué quería decir con lo que sentía por mí? ¿Se trataba de un enamoramiento pasajero, nacido de la proximidad y las circunstancias? ¿O se trataba de algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía comprender todavía? En cualquier caso,
Sus palabras despertaron algo en mí, un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera algo unilateral. Pero entonces la realidad se estrelló contra mí, aguda e implacable. No se trataba solo de nosotros. Había consecuencias, límites que habíamos destrozado sin remedio. Eric era de la familia. El hijo de mi hermana. El sobrino de Mark. Por muy intensamente que me sintiera atraída por él, por mucho que anhelara el calor de su presencia, sabía que no podíamos seguir por ese camino. Destruiría todo y a todos lo que nos importaba. No puedo hacerlo, susurré, más para mí misma que para él. No podemos seguir haciendo esto. Eric se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. ¿Por qué no?, desafió en voz baja. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué es complicado? Nada de eso cambia lo que siento. Sus palabras me provocaron un escalofrío, excitante y aterrador a la vez. Por mucho que quisiera creerle, perderme en la sencillez de su convicción, sabía que no era así. La vida no era tan fácil. El amor, o lo que fuera, no existía en el vacío. Venía con ataduras, obligaciones y responsabilidades que no se podían ignorar sin más. Sin embargo, mientras lo miraba, no podía negar la atracción. El anhelo. El dolor de querer algo que no podía tener pero que deseaba desesperadamente. Tal vez fuera egoísta, incluso imprudente. Pero por primera vez en años, me sentía realmente viva. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Los días previos a la partida de Eric fueron tensos, cada hora más larga que la anterior. Evitábamos estar solos, pero cada mirada accidental entre nosotros llevaba el peso de todo lo que habíamos compartido, cada momento robado, cada palabra susurrada, cada promesa no dicha que permanecía en el aire como el humo después de un incendio. La casa me parecía más pequeña, sus paredes se cerraban sobre mí mientras intentaba mantenerme ocupada con tareas mundanas, doblar la ropa, organizar las estanterías, cualquier cosa que me distrajera del dolor que se me acumulaba en el pecho. Pero por mucho que trabajara, Eric siempre estaba en la periferia de mis pensamientos, con su presencia acechándome incluso cuando no estaba cerca. En su última noche, nos encontramos en la cocina, limpiando después de cenar. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico y el tintineo rítmico de los platos. Mark se había acostado pronto y sus ronquidos resonaban suavemente en el piso de arriba, dejándonos solos en un silencio tan denso que parecía casi tangible. Fregué un plato con más fuerza de la necesaria, intentando concentrarme en la tarea y no en el hombre que estaba a mi lado. Sin embargo, podía sentirlo, su calor, su energía, como si irradiara algo que no podía ignorar. «Te echaré de menos», dijo Eric de repente, su voz apenas superaba un susurro pero atravesaba la quietud como un cuchillo. Mis manos se detuvieron bajo el chorro de agua y el plato resbaló ligeramente antes de que volviera a cogerlo. «No digas eso», respondí rápidamente, aunque se me hizo un nudo en la garganta al pronunciar las palabras. Me dolía el corazón al pensar que se iba, no porque quisiera que se quedara, no exactamente, sino porque sabía que una vez que se fuera, la frágil conexión que habíamos construido se rompería, sustituida por la distancia y las preguntas sin respuesta. Cerró el grifo y cogió la toalla para secarse las manos. Por un momento, ninguno de los dos se movió, la tensión crepitaba entre nosotros como electricidad estática. Entonces, sin previo aviso, me cogió la mano. Su contacto hizo que me recorrieran chispas familiares, encendiendo emociones que llevaba días intentando reprimir. Debería haberme apartado, haber dado un paso atrás y dejar espacio entre nosotros. Pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé helada, con la respiración entrecortada cuando sus dedos se entrelazaron con los míos. «Esto no ha terminado, Jean», dijo, con voz firme a pesar de la vulnerabilidad que brillaba en sus ojos. «No para mí». Quería discutir, recordarle todas las razones por las que esto, fuera lo que fuera, no podía continuar. Era imposible, imprudente, equivocado a todos los niveles. Pero al mirarle a los ojos y ver la cruda sinceridad que había en ellos, me di cuenta de que no podía. Porque en el fondo, yo sentía lo mismo. Por mucho que intentara convencerme de lo contrario, la verdad era innegable. Eric había despertado algo en mí que no podría volver a enterrar, por mucho que lo intentara. «Eric», empecé, con la voz temblorosa. «Sabes que no podemos».
No te estoy pidiendo promesas ni planes, interrumpió suavemente, su agarre apretándose lo justo para anclarme. Solo digo que, lo que tenemos, lo que hemos compartido, es real. Y no dejaré que desaparezca solo porque sea complicado. Sus palabras me golpearon como un maremoto, arrastrándome bajo corrientes contra las que no podía luchar. Las lágrimas se me agolparon en las comisuras de los ojos y parpadeé furiosamente para que no viera lo mucho que me habían afectado sus palabras. No es tan sencillo, susurré por fin, con la voz entrecortada. Hay límites que no podemos cruzar. Gente a la que haremos daño. Lo sé, admitió, con un tono cargado de resignación. Pero fingir que esto nunca ha pasado, no arreglará nada. No hará que estos sentimientos desaparezcan. Durante un largo momento, nos quedamos allí, suspendidos en el frágil equilibrio entre lo que queríamos y lo que sabíamos que no debíamos tener. Finalmente, me obligué a dar un paso atrás, rompiendo el contacto entre nosotros. Mi mano se sentía fría sin la suya, la ausencia de su calor dejaba un vacío al que no estaba preparada para enfrentarme. Tienes que irte, dije en voz baja, apenas audible. Antes de que esto se ponga más difícil. Dudó, su mirada buscó la mía como si esperara encontrar alguna respuesta oculta. Cuando se dio cuenta de que no había ninguna, asintió lentamente con la cabeza, con una expresión agridulce. Está bien, murmuró. Pero esto no es un adiós para siempre, Jean. No para mí. Y entonces se fue, desapareciendo por el pasillo sin más que el sonido de sus pasos desvaneciéndose en la noche. Me quedé en la cocina mucho después de que se hubiera ido, agarrada al borde de la encimera mientras las lágrimas caían silenciosamente por mi cara. Sus palabras resonaban en mi mente, negándose a desaparecer. Esto no ha terminado. Puede que tuviera razón. Tal vez no. Pero mientras permanecía allí, en la silenciosa oscuridad, me preguntaba si eso era una bendición o una maldición. Ahora que Eric se ha ido, la casa está más vacía de lo que nunca imaginé. Su ausencia no es solo física, es un vacío que perdura en cada rincón, en los espacios silenciosos donde antes su risa llenaba el aire. Y con ese silencio llega un torrente incesante de preguntas para las que no sé si alguna vez tendré respuesta. ¿Lo que compartimos fue amor? ¿O era algo totalmente distinto, nacido de la soledad y la proximidad? ¿Vio Eric algo en mí que yo no podía o no quería ver en mí misma, o simplemente se dejó llevar por la fugaz intensidad del enamoramiento juvenil? Reproduzco nuestros momentos juntos una y otra vez en mi mente, en busca de claridad. La forma en que me miraba, como si yo fuera alguien extraordinario, alguien que valiera la pena ver más allá de la superficie. El modo en que su tacto me hacía sentir viva como hacía años que no sentía. No era solo deseo, era algo más profundo. Pero, ¿era tan profundo como para llamarlo amor? ¿O fue simplemente la colisión de dos personas que anhelaban una conexión, cada una malinterpretando sus propias necesidades como algo más profundo? Lo que sí sé es que, fuera lo que fuera, me cambió. Antes de que llegara Eric, me había acomodado en la monotonía de mi vida. Cómoda, pero no contenta. Me decía a mí misma que no necesitaba pasión, que no ansiaba emociones. Que esas cosas pertenecían a versiones más jóvenes de mí misma, a mujeres que aún creían en los grandes gestos y en las emociones conmovedoras. Pero Eric rompió esa ilusión. Me obligó a enfrentarme a partes de mí misma que había enterrado hacía mucho tiempo, el anhelo de intimidad, de pasión, de algo que trascendiera los ritmos ordinarios de la existencia diaria. Me recordó lo frágiles que pueden ser los límites. Con qué facilidad se desdibujan ante las emociones humanas en estado puro. En esas miradas robadas y esos toques vacilantes, vi la verdad, los límites no siempre son muros destinados a protegernos. A veces, son barreras que construimos por miedo, temerosos de permitir que alguien o algo y perturbe las vidas cuidadosamente construidas a nuestro alrededor. Con Eric, esas barreras se derrumbaron, dejándome expuesta de un modo que nunca había imaginado. Vulnerable, sí, pero también más viva. Y ahora, sentada aquí sola en la silenciosa secuela, me pregunto si alguna vez entenderé de verdad lo que pasó entre nosotros. ¿Importa siquiera entenderlo? ¿Puedo separar los hilos de la culpa y el anhelo, del bien y el mal, para encontrar algún sentido a todo esto? ¿O estoy destinada a llevar estas contradicciones dentro de mí, sin resolver y sin ataduras?
Lo más difícil no es la incertidumbre, sino saber que, independientemente de la etiqueta que le ponga a lo que compartimos, siempre existirá fuera del ámbito de lo aceptable. Se supone que los lazos familiares son sagrados, inmutables. Sin embargo, Eric me demostró que incluso los lazos más fuertes pueden doblarse bajo el peso de la complejidad humana. ¿Qué dice eso de mí? ¿Sobre él? ¿Sobre la naturaleza de la conexión en sí misma? A medida que pasan los días sin él, pienso menos en los detalles de lo que hicimos y más en lo que reveló. En el hambre de conexión que yace latente en todos nosotros, esperando el momento adecuado o la persona adecuada para despertarla. Quizá por eso no puedo arrepentirme, por mucho que sea más fácil considerarlo un error. Porque en esos momentos con Eric, me sentí vista. Verdaderamente vista. No como esposa, ni como cuñada, ni como ninguno de los papeles que he desempeñado a lo largo de mi vida, sino como una mujer con deseos y dudas, fortalezas y vulnerabilidades. Como yo misma. Pero comprender no borra las consecuencias. No deshace las líneas que cruzamos ni los riesgos que asumimos. Todo lo que puedo hacer ahora es sentarme con el peso de todo, la belleza y el dolor, la libertad y la culpa, y esperar que el tiempo suavice los bordes. Espero que algún día recuerde este capítulo no con vergüenza, sino con gratitud por las lecciones que me ha enseñado sobre mí misma. Por ahora, sin embargo, estoy aquí sentada, mirando por la ventana un mundo que me parece a la vez vasto y pequeño. Sola, pero más llena que antes. Cambiada, pero insegura de en quién me he convertido. La vida sigue, como siempre. Mark sigue ajeno a todo, pasando los días con el mismo ritmo constante que le ha definido durante años. Rachel llama de vez en cuando para ver cómo está Eric, con voz ligera y alegre por teléfono, preguntando cómo se está adaptando a su nueva rutina. Para todos los demás amigos, familiares, conocidos, nada ha cambiado. El mundo gira sobre su eje, ajeno a la tormenta que se desata silenciosamente en mi interior. Pero por dentro, soy diferente. Cambiada de un modo que no puedo expresar. El recuerdo de Eric persiste como una sombra, reconfortante e inquietante a la vez. Está ahí en los momentos tranquilos en los que la casa está en calma, en la forma en que mis dedos trazan el borde de una taza de té o en cómo mi mirada se desvía hacia la ventana durante las tardes ociosas. Se ha convertido en un recuerdo agridulce de lo que una vez fue y de lo que nunca pudo ser, un capítulo de mi vida escrito con tinta demasiado permanente para borrarla. ¿Estuvo mal? Sí. No se puede negar. Lo que compartimos traspasó límites destinados a proteger relaciones, familias e incluso a nosotros mismos. Sin embargo, a pesar del peso de la culpa que me presiona algunos días, me pregunto si la palabra mal abarca la totalidad de lo que ocurrió entre nosotros. ¿Me arrepiento? Algunos días, sí. En esos días, la vergüenza me envuelve como un pesado manto, susurrándome recordatorios de todas las razones por las que debería haberme alejado antes, por las que debería haber sido más fuerte. Pero otros días, la respuesta es no. En esos días, recuerdo la forma en que Eric me hizo sentir y viva, vista, comprendida, y me pregunto si el arrepentimiento es una palabra demasiado simple para algo tan complejo. Al final, quizá la línea entre el bien y el mal no esté tan clara como nos gustaría creer. Tal vez no se trate de etiquetas o reglas, sino de las conexiones que formamos y las verdades que descubrimos por el camino. Eric me obligó a enfrentarme a partes de mí misma que había enterrado hacía tiempo, deseos que creía extinguidos, vulnerabilidades que no quería reconocer. A través de él, redescubrí partes de lo que soy, partes que no estaba segura de querer recuperar. Y aunque a veces el coste de ese descubrimiento me parece imposiblemente alto, no puedo negar el impacto que ha tenido en mí. Si cual sea la respuesta, una cosa es cierta, Eric siempre llevará una parte de mí, igual que yo siempre llevaré una parte de él. Esa conexión, por fugaz que fuera, alteró algo fundamental en ambos. No fue solo pasión o añoranza, fue reconocimiento. Un momento en el que dos personas se vieron tan claramente que el resto del mundo pareció desvanecerse. Ahora que estoy aquí sentada, contemplando el horizonte pintado en tonos dorados y rosas, me permito imaginar lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido distintas. Si no estuviéramos atados por lazos familiares, por expectativas y responsabilidades. Pero estos pensamientos son fugaces, indulgencias que solo me permito en privado.
La realidad es la que es, y he aprendido, con dolor, que desearla no la cambiará. Aún así, aceptar la complejidad de todo esto produce una extraña sensación de paz. La vida rara vez encaja en categorías de bueno o malo, correcto o incorrecto. A veces, es desordenada y contradictoria, llena de momentos que desafían toda explicación. Y quizá eso esté bien. Tal vez el crecimiento no venga de evitar las cosas difíciles, sino de afrontarlas de frente, incluso cuando dejan cicatrices. El sol desciende y proyecta largas sombras sobre la habitación. Respiro hondo, dejando que el aire fresco del atardecer llene mis pulmones. Sea lo que me espera, sé que lo afrontaré de forma diferente gracias a Eric. No porque me diera respuestas, sino porque me hizo preguntas que no me había atrevido a hacerme. Por eso, siempre le estaré agradecida, aunque la gratitud parezca una emoción extraña para asociarla a algo tan complicado. Así que sigo adelante. Paso a paso. Cargando con el peso de lo que pasó, sí, pero también con las lecciones que me enseñó. Sobre el amor, sobre los límites, sobre la frágil belleza de la conexión humana. Y aunque el camino por delante es incierto, me recuerdo a mí misma que la incertidumbre no es necesariamente algo malo. Después de todo, a menudo es en los espacios desconocidos donde encontramos nuestro yo más verdadero.